Muy buenas tardes, espero que estén bien, que tengan pues un excelente inicio de año, que tengan muchos proyectos y muchas metas en estos 366 días del 2024 y que bueno, desde la Red Mexicana de Enfermedades Cardiovasculares, la Red Ineduxa y lo bello de ser enfermero, pues les deseamos toda, eh, toda la buena suerte y todo el nivel de éxito que ustedes quieran y deseen para que puedan cumplir todos estos objetivos. Vamos a iniciar comentándoles algo muy rápido y es que la clase grabada se las vamos a proporcionar a finales de enero. ¿Listo? Para que, pues bueno, lo tengamos ahí en cuenta. De todas maneras, se les avisará por el grupo de WhatsApp y pues obviamente les llegará la publicación en la plataforma de Classroom, pero para que, bueno, ustedes estén enterados pues la clase grabada será a finales de enero, ¿no? Ahí les llegará ya la notificación correspondiente para que ustedes la puedan visualizar. Por lo pronto, pues vamos a continuar con el temario, con lo que nos toca platicar. Y voy a retomar esta presentación que me gusta mucho, la verdad, les vamos a dar el, em, pues el crédito, ¿verdad? A la doctora Rocío Párraga Gutiérrez y al doctor Carlos Ferrera Durán. em, que pues hablan de manera muy específica del soporte circulatorio mecánico. Y ustedes van a decir, bueno, no es específicamente el tema del día de hoy, pero sí la primera parte de la presentación. Esta ya la retomaremos más adelante en las clases, pero quiero que el día de hoy retomemos un poco de lo que habíamos platicado la clase anterior. Si ustedes recuerdan, hablamos de la insuficiencia cardíaca aguda, que es un conjunto de signos y síntomas que pueden aparecer de nueva aparición, vaya, de novo, ¿no? Que le llamamos, o que se puede descompensar una insuficiencia cardíaca crónica, o que puede aparecer una cardiopatía aguda, ¿verdad? Que va a generar la insuficiencia cardíaca, como un infarto de miocardio, como una crisis, perdón, una crisis hipertensiva, ¿listo? Entonces puede ser que tengamos todos estos tipos, ¿no? De situaciones y que van a condicionar la salud del paciente. Sin embargo, pues hay, eh, o durante la plática que nosotros tuvimos, más bien, para decirlo de una manera más concreta, de la plática que nosotros tuvimos la sesión anterior, les expliqué que existían fenotipos o clasificaciones o perfiles de la insuficiencia cardíaca aguda. Y recordarán que son cuatro, ¿no? La insuficiencia cardíaca descompensada, que pues obviamente se refiere a esta parte del paciente con insuficiencia cardíaca crónica que tiene una descompensación. Tenemos a la insuficiencia cardíaca, este, eh, con edema de pulmón, bien, que pues obviamente puede traer consideraciones importantes. Tenemos también a la insuficiencia cardíaca, este, de falla cardíaca derecha o falla ventricular derecha exclusiva. Y tenemos a el perfil 4 que sería el choque cardiogénico. Dijimos y platicamos que cualquiera de los primeros tres perfiles pueden convertirse en un choque cardiogénico si nosotros no brindamos la atención correcta y especializada, porque pueden evolucionar, ¿verdad? Por la disfunción cardíaca global que se va a generar en algún momento. Por lo tanto, puede aparecer el famoso choque cardiogénico. Y vamos a ahondar un poco acerca de eso el día de hoy, porque como ven, esta presentación, listo, se divide en tres partes. La primera es el choque cardiogénico, la segunda es los dispositivos de soporte circulatorio mecánico y la tercera son casos prácticos. Entonces, como les platiqué al inicio, vamos a utilizar esta presentación en dos ocasiones.
Bien, la primera es el día de hoy y la segunda es cuando nos toque hablar de las tecnologías en la unidad de cuidados intensivos, ¿vale? Bueno, vamos a continuar y vamos a hablar del choque cardiogénico. El choque cardiogénico, listo, o shock cardiogénico, como ustedes quieran llamarle, es un trastorno cardíaco primario que genera un gasto cardíaco ineficaz, dando lugar a manifestaciones clínicas y bioquímicas de perfusión inadecuada. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Vamos a tener problemas para mantener un adecuado gasto cardíaco que se va a ver reflejado en problemas en mantener una perfusión tisular, ¿listo? Pero que todos estos problemas vienen por un trastorno cardíaco primario. De nueva cuenta, ¿a qué se refiere? Una insuficiencia cardíaca descompensada, una insuficiencia cardíaca de novo o una insuficiencia cardíaca secundaria a una cardiopatía. Bien, todas estas son trastornos cardíacos primarios que van a generar este problema. Pero a diferencia y de lo poquito que platicamos la clase anterior de quedarnos en una insuficiencia cardíaca aguda solamente o pasar al perfil 4 que es hipotensión más hipoperfusión, ¿listo? Nos está hablando de que ya hay un trastorno secundario, ya no solamente el corazón deja de funcionar, sino incluso el sistema cardiocirculatorio, ¿listo? No va a tener la función correcta. Entonces, esto puede venir o no acompañado de congestión. Por eso es que la palabra congestión y el más menos aparecen un poco más tenues. ¿Listo? ¿Por qué? Porque puede venir acompañada de congestión, sí o no. Bien, eso es importante. Ahora, ¿qué consideramos hipotensión en estos casos de manera muy específica? Bueno, pues una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio durante al menos más de 30 minutos. O la necesidad de utilizar medicamentos vasoactivos, ¿no? Ese es, significa SVA, es soporte vasoactivo, ¿listo? Para mantener una presión arterial sistólica por arriba de 90 milímetros de mercurio. Esto lo menciona en el 2020. Es pues, un artículo ya un poquito viejito, ¿no? Ya ahorita que estamos en 2024. Sin embargo, tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque si bien yo me empiezo a preocupar cuando mi paciente tenga menos de 100 milímetros de mercurio sistólicos, listo, cuando tenga menos de 90, entonces estoy en una hipotensión clarísima, ¿no? O sea, es un checklist para decir que estoy en hipotensión, ¿vale? Entonces, esto es importante, ¿vale? Ahora, hipoperfusión. La hipoperfusión nosotros la vamos a poder visualizar en la clínica de los pacientes. Este va a venir con una presión arterial baja, pero además va a tener piel y extremidades frías e incluso húmedas, ¿bien? Que pudiera ser que el paciente tenga diaforesis, ¿vale? Oliguria. ¿Listo? O una uresis menor a 30 mililitros por hora, lo que sería básicamente un volumen urinario de menos de 0,5 mililitros por kilogramo por hora, ¿vale? Tendríamos un láctico arterial, ácido láctico o lactato, como ustedes quieran denominarle o llamarle, de más de 2 milimol por litro, ¿no? Y alteración del estado mental. Entonces, también todo eso es, digamos, importante, ¿no? Entender que esto nos habla de hipoperfusión, ¿ok? Y a todo esto, o sea, además de tener esta presión arterial baja, tener los datos de hipoperfusión, yo voy a identificar, como viene en este cuadrito, ¿listo? Aquí donde está mi cursor ahorita, ¿vale? En ese cuadrito voy a identificar datos muy importantes. Mi paciente va a tener índice cardíaco de menos de 1,8 litros por minuto por metro cuadrado. Y esto me está diciendo que prácticamente va a tener menos de la mitad del índice cardíaco normal. Una presión capilar pulmonar de más de 20 milímetros de mercurio o una presión venosa central de más de 20 milímetros de mercurio.
¿Listo? En ambas situaciones me está refiriendo problemas, ya sea del lado izquierdo, del lado derecho, o si están las dos, pues obviamente global. ¿Listo? Y las resistencias vasculares sistémicas mayores a 2100 dinas por segundo sobre centímetro a la quinta potencia. Bien, que esto nos habla de la poscarga específica, ¿no? PCP y PVC me están hablando de manera muy específica de la precarga. Bien, y las resistencias vasculares me están hablando de la poscarga. Entonces, dos alteraciones de parámetros que son importantes, que nosotros, digamos, en fisiología cardíaca ya deberíamos de conocer, que son estas determinantes del gasto cardíaco, precarga, poscarga, contractilidad y frecuencia cardíaca. Bueno, dos de estas pueden estar alteradas al mismo tiempo o solamente una de ellas, pero van a tener repercusiones en la tercera que viene en conjunto con ellos, que es la contractilidad o la contracción. Bien, y por eso es que el índice cardíaco de manera secundaria también se ve alterado. ¿Qué quiere decir esto? Que el índice cardíaco viene o se deriva, más bien, se deriva del gasto cardíaco. Es decir, ¿cómo obtengo el índice cardíaco? Divido mi gasto cardíaco entre el área de superficie corporal de la persona y eso me va a dar el índice cardíaco. Es un poquito más em, efectivo de alguna manera, puesto que el índice cardíaco me habla de manera muy, muy específica de los litros de sangre por metro cuadrado de superficie corporal. Es decir, puede haber una persona que mida 1,90 o más, 1,92, imagínense, listo, y que pesa 110 kilogramos y tiene un gasto cardíaco de 5. Entonces, cuando yo obtengo el área de superficie corporal de la persona de 1,92 con 110 kilogramos de peso, me va a referir un área de superficie corporal más o menos de poco más de este, eh, de 2 litros perdón, de 2 metros de área de superficie corporal, ¿no? Cuadrados. Entonces, esto es importante. Cuando yo lo divido, ¿no? Y divido mi gasto cardíaco entre 2,5, supongamos, hagamos un ejemplo rapidísimo, dijimos que 5, ¿verdad? Entonces, tenía 5 de gasto, sí, de gasto cardíaco. 5 entre 2,5 me va a dar 2, ¿no? Digo, lo hice muy obvio, ¿no? Me va a dar 2 de índice cardíaco, pero aún así estoy por debajo de lo normal. Lo normal es 2,8. ¿Listo? De 2,8 a 4,5 litros por minuto por metro cuadrado. Eso es lo normal de índice cardíaco. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Bien. Y eh, cuando un índice cardíaco está muy bajo, pues a lo mejor volvemos a lo mismo. El índice cardíaco del ejemplo está normal, es de 5, ¿no? Y normalmente nos dice la bibliografía que un gasto cardíaco va de 4 hasta 7 litros por minuto. Pero esa persona de 1,92 con 110 kilogramos de peso necesita más de 5 litros por minuto, ¿no? De expulsar su corazón para mantener una adecuada perfusión. Bien. Y entonces el índice cardíaco es el que me lo va a reflejar. ¿Por qué? Porque me está diciendo que por metro cuadrado de superficie corporal solo tiene 2 litros de sangre circulando, ¿no? Cuando esta persona debería tener 2,8, o sea, le faltan 800 mililitros. Y con esos 800 mililitros, pues no alcanza a perfundir adecuadamente. Y por eso el paciente comienza con extremidades frías, húmedas, oliguria, elevación del lactato, llenado capilar prolongado, alteración del estado mental, todos esos procesos de hipoperfusión. Bien, entonces esto es muy importante. De nuevo, porque entendiendo que el paciente puede venir con estos datos clínicos, pues yo puedo referir si viene con un gasto cardíaco ineficaz o viene con un gasto cardíaco que está a tolerancia, ¿no? Es decir, normal. ¿Listo? El choque cardiogénico tiene un amplio espectro de fenotipos. Ahorita los vamos a ver. El tradicional es el que vimos la clase anterior. ¿Se acordarán? El húmedo y frío, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, platicamos de que el paciente con perfil de insuficiencia cardíaca aguda
4 en choque cardiogénico está húmedo, es decir, congestivo y además está frío, hipoperfundido. Pero vamos a ver que no necesariamente se va a encontrar así. Ahorita lo vamos a ver. La manifestación más grave de la insuficiencia cardíaca aguda es este choque cardiogénico. Lo hemos platicado, lo vuelvo a repetir, está aquí mencionado en la diapositiva, listo. Y además, quiero que ustedes vean desde este inicio que hay una mortalidad intrahospitalaria de entre el 30 y el 50%. Es decir, dependerá pues obviamente de los hospitales, de la atención, de la capacitación del personal, de las habilidades que se tienen para poder manejar estos procesos, listo, de la tecnología que tenemos disponible, de los fármacos que tenemos disponibles para que la mortalidad se acerque al 30% o para que incluso esté hasta el 50%. Pues todo eso también determina no solamente la clínica del paciente. Bien, y como les dije, aquí tenemos a los fenotipos de choque cardiogénico. Y de nuevo, el choque cardiogénico clásico, como bien lo menciona esta tablita, nos dice que tenemos al paciente húmedo, wet, es húmedo, y cold, frío, ¿no? Entonces, húmedo y frío es un choque cardiogénico clásico, palomita, ¿no? Lo detectamos a tiempo y pudimos actuar. ¿Qué vamos a tener aquí? Una disminución del índice cardíaco. Digo, está en inglés, por eso las abreviaturas son un poco distintas, ¿no? Pero disminución del índice cardíaco. Vamos a tener un aumento de las resistencias vasculares sistémicas y vamos a tener un aumento de la presión capilar pulmonar, que básicamente nos está diciendo hay un aumento de la precarga, hay un aumento de la poscarga, pero la contractilidad no está bien, ¿no? El corazón no está funcionando adecuadamente. ¿Por qué? Porque al haber un aumento de la precarga, quiere decir que hay mucho volumen que está distendiendo por arriba de los límites fisiológicos al corazón. El corazón no se puede contraer bien y eso hace que la resistencia vascular sistémica también se eleve. Como resultado, me va a dar una disminución del índice cardíaco, que es básicamente lo que está representando aquí. Bien, para relacionar un poco todo esto, sé que es más complejo, que tendríamos que verificar todavía más esta parte de la fisiología, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta. O sea, se alteran las determinantes del gasto cardíaco y por lo tanto el índice cardíaco va a disminuir, se va a ver afectado. ¿Ok? Tenemos otra presentación, bien, que es el paciente frío, pero seco. ¿Ok? Dry and cold. Y entonces tenemos a un paciente con un choque cardiogénico evidente, es decir, tiene todos los datos de falla cardíaca aguda, bien, que condicionan a una hipoperfusión severa con una hipotensión, pero el paciente no tiene congestión. ¿Listo? Entonces, sí vamos a tener una disminución del índice cardíaco, porque pues obviamente el corazón no está funcionando de manera correcta. Vamos a tener probablemente un aumento de las resistencias vasculares sistémicas, ¿listo? Que va a ser lo que condicione en este caso a el índice cardíaco, pero vamos a mantener una presión capilar pulmonar estable dentro de parámetros normales. Esto que nos da a entender que la precarga va a seguir siendo lo normal. ¿Listo? Aquí quien va a afectar al gasto cardíaco directamente va a ser la resistencia vascular. ¿Ok? Y lo que tendremos que buscar es tratar de disminuir ligeramente la resistencia vascular y mejorar de esta manera el índice cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco. ¿Vale? Entonces, esto es importante. Pero también podemos tener otro tipo de choque cardiogénico, que este es el paciente warm and wet, que básicamente es caliente y húmedo. ¿A qué se refiere esto? Que el paciente puede tener un choque cardiogénico vasodilatado, ¿listo? O también conocido como un choque mixto. ¿Qué quiere decir? Que no solamente el problema es el corazón, sino que hay otra situación que
Básicamente, y si ustedes recuerdan o recordarán los tipos de choque, ¿verdad? Tenemos choques que son distributivos, tres específicamente: séptico, neurogénico y anafiláctico. Esos tres tienen una respuesta inflamatoria importante y generan un bloqueo en cuanto a la recepción de las catecolaminas, el cortisol y demás. Entonces, esto genera que el paciente tenga una respuesta vasodilatada sistémica. El paciente puede venir acompañado con datos clínicos de cualquiera de esos choques más la falla cardíaca evidente. Entonces, es un choque mixto. Son dos situaciones. El paciente sí está bien perfundido porque pues no está con vasoconstricción severa, ¿no? Pero si yo no lo atiendo a tiempo, entonces esto se puede complicar, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Una disminución del índice cardíaco, las resistencias vasculares. Las resistencias vasculares van a estar igual o incluso disminuidas, ¿listo? Vaya, en los parámetros normales o disminuidas, y vamos a tener un aumento de la presión capilar pulmonar, ¿ok? Esto es muy importante, porque este aumento de la presión capilar pulmonar va a condicionar a que aumente la precarga y por lo tanto el corazón se distienda más de su límite fisiológico y la contracción no sea efectiva y entonces tengamos la respuesta en el gasto cardíaco, ¿vale? Y tenemos uno último que es básicamente descartar por completo la parte cardíaca, ¿listo? Es un choque vasodilatado, un choque distributivo básicamente, ¿bien? Y entonces esta parte de poderlo diferenciar se refiere a que tengamos un paciente caliente, ¿listo? Pero seco. Cuando este paciente viene así, descartamos choque cardiogénico porque este paciente tiene el índice cardíaco probablemente normal o aumentado, las resistencias vasculares sistémicas sí van a estar disminuidas y la presión capilar pulmonar puede estar normal o puede estar disminuida. ¿Listo? Pero esto nos está hablando de que el problema no es a nivel del corazón, el problema es a nivel de los grandes vasos, tanto arterias como venas, y por lo tanto, el problema se encuentra alojado en otro sitio, que puede ser de nuevo un choque distributivo o solamente una respuesta vasoplégica, ¿no? A lo mejor hemos escuchado ese término donde pues obviamente los vasos sanguíneos, tanto arterias como venas, no responden a los estímulos adrenérgicos, tanto alfa o beta, a los cuales son sometidos de manera constante. Entonces, esto es importante. Bien, entender las presentaciones o fenotipos del choque cardiogénico, que son tres, ¿no? El clásico, el euvolémico y el vasodilatado, ¿listo? Nos van a dar o nos van a determinar cómo yo puedo actuar ante esta situación. Es un paciente complejo, que la vida está totalmente en peligro y que hay que, pues, cuidarlo, ¿no? Atenderlo, verificarlo, estar siempre al pie de cama del paciente, verificando signos vitales, su perfil hemodinámico, verificando su volumen urinario, la sintomatología, la presentación clínica de tu paciente, viendo y analizando el aporte de líquidos que le estás proporcionando y obviamente los ingresos e egresos. Todo eso va a ser muy importante para tu paciente con choque cardiogénico, ¿vale? Por eso es importante saber si el paciente está húmedo o está seco. Bien, para saber cómo voy a aportar los líquidos, para saber qué fármacos voy a utilizar, para saber a qué dosis las voy a utilizar, para saber si necesito algo más que solamente los fármacos, que solamente diuréticos, vasopresores, inotrópicos. Bien, ¿qué más necesito? El paciente con choque cardiogénico usualmente va a llegar por problemas muy específicos del corazón. Puede ser en el miocardio, bien, puede ser en el aparato valvular por arritmias, ¿listo? O por causas no cardíacas meramente u obstructivas, ¿vale? Entonces, el paciente que llega con choque cardiogénico por causas de miocardio, lo más común
¿listo? Por eso es que viene hasta arriba, es un infarto agudo al miocardio. Un paciente que sufre de un infarto severo, un anteroseptal, un anterior extenso, ¿listo? Eh, o uno de tronco de la coronaria izquierda, bueno, va a traer sintomatología importante. Este paciente puede presentar choque cardiogénico. La descompensación de la insuficiencia cardíaca también nos puede traer estos problemas. Digo, ya lo hemos hablado, ¿no? Si yo no trato al paciente con insuficiencia cardíaca agudizada y lo atiendo de manera oportuna, puede evolucionar al perfil 4 de la insuficiencia cardíaca, que es el choque cardiogénico. Un shock postcardiotomía, es decir, al paciente se le está realizando una cirugía cardíaca, está en bomba de circulación extracorpórea, sale de la bomba, sale de la cirugía y llegando a terapia intensiva, tiene un descenso súbito del gasto cardíaco. Ese paciente está en un choque cardiogénico, pero en este caso secundario a eh, la cardiotomía, ¿no? En este caso, la cirugía cardíaca. Obstrucción dinámica al tracto de salida. Que haya algo, pues puede ser un crecimiento, un trombo, algo que esté bloqueando el tracto de salida del ventrículo izquierdo del ventrículo derecho, por lo tanto limitando el volumen de sangre que el corazón comienza a eyectar y que éste comience a almacenar más sangre dentro de la cavidad cardíaca, generando falla cardíaca y múltiples complicaciones. Choque cardiogénico puede llegar a producir un aturdimiento post parada cardiorrespiratoria o RCP, ¿no? Entonces, eh, puede ser que el paciente haya sufrido un paro cardiorrespiratorio, se le haya dado reanimación cardiopulmonar y entonces el paciente posterior a eso tenga una respuesta negativa, ¿no? Básicamente al manejo del paro cardiorrespiratorio y desarrolle choque cardiogénico. Puede ser que tengamos una sepsis, bien, una sepsis o que tengamos un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, porque vaya, puede ser directamente en el corazón el problema o puede ser extracardíaco también, ¿listo? Y poder tener repercusiones a nivel del miocardio y también una contusión miocárdica. Esto que se refiere un golpe, un traumatismo directamente en la zona precordial que genere que el corazón comience a fibrilar, pues prácticamente no, pero también puede ser que si no se produce la arritmia de manera muy explícita, pues el corazón comience a moverse de manera distinta sin necesidad de que se refleje una arritmia, solamente va a ir un poco más lento, con más dificultades para hacer sístole y diástole. Bien, y esto obviamente va a traer complicaciones hacia el miocardio, no va a funcionar de manera correcta y va a verse reflejado en el índice cardíaco y en todos estos datos que ya hemos platicado. Entonces, todas estas causas afectan directamente al miocardio y esto puede producir choque cardiogénico. En cuanto a las valvulares, pues ya sea que tengamos un problema valvular nativo, es decir, en las válvulas con las que todos nacemos, que son cuatro, ¿verdad? Ustedes recordarán que es tricuspidia y pulmonar del lado derecho y mitral y aórtica del lado izquierdo. Entonces, puede ser que tengamos un problema en cualquiera de las válvulas o en más de una o más de dos. ¿Listo? Hay eh, posibilidades en las que el paciente va a llegar con triple enfermedad valvular, es decir, tres de sus cuatro válvulas están afectadas. Principalmente son mitral aórtica y tricuspidia. Es lo más común. El paciente con cardiopatías congénitas, listo, es decir, que desde el nacimiento tiene problemas, bueno, puede llegar a tener o a desarrollar problemas más comúnmente en la tricuspidia y en la pulmonar. Bien, pero si es un paciente ya adulto que no tiene cardiopatías congénitas, muy probablemente sean las válvulas del lado izquierdo. ¿Listo? O las protésicas, es decir, ese paciente ya le hicieron una cirugía, un cambio valvular y le pusieron una válvula mecánica o una válvula biológica. La mecánica actualmente son de titanio, son unos discos que abren y cierran de manera constante. ¿Listo? Y la válvula, em, biológica, pues está hecha de pericardio, ¿no? Del epicardio, ¿listo? Para que tengamos el mismo vocabulario. Pericardio o epicardio es lo mismo, ¿listo? Entonces, eh,
a los cerditos y a las vaquitas les quitan el pericardio de sus corazoncitos y lo esterilizan, le dan forma y demás, y crean una válvula protésica. Y entonces te la colocan cuando tienes el problema de una insuficiencia o una estenosis valvular severa que no se puede arreglar por plastía, por, digamos, que la vuelvan a hacer funcionar, ¿no? Entonces prefieren cambiar la válvula y entonces ya tienes este proceso. Pero esas mismas válvulas que nos cambian pueden también generar enfermedades. Por ejemplo, la válvula mecánica tiene que anticoagularse toda la vida. ¿Listo? Se prefieren, todavía hay estudios que prefieren que se anticoagulen los pacientes con los anticoagulantes inhibidores de la vitamina K. ¿Listo? Porque hay mucha más evidencia, hay muchos más años que respaldan al anticoagulante como un uso correcto y eficaz, ¿listo? A diferencia de los anticoagulantes orales nuevos, que ya no son tan nuevos, pero bueno, los últimos que salieron, listo, inhibidores del factor 10 activado, inhibidores de la trombina, etcétera, porque pues bueno, no hay una evidencia muy específica con las válvulas cardíacas, ¿vale? Entonces, es importante nada más tenerlo en cuenta, también porque pues aumenta el riesgo de que se trombosen. La válvula biológica se tiene que anticoagular alrededor de 3 meses, esperando que en ese tiempo, que es el que ocurre toda esta parte de la cicatrización, pues el proceso inflamatorio no sea tan severo, listo, y no afecte directamente a la válvula protésica y no se empiece a coagular, se empiece a trombosar y por lo tanto a disfuncionar, ¿no? Es lo que queremos evitar, al menos 3 meses, ¿listo? Eh, Esto pues obviamente va de acuerdo a los resultados de la persona, de acuerdo a los valores que nosotros estamos buscando, pero bueno, eso ya es otro tenor, ¿no? Aquí lo importante de esto es que se pueden trombosar, a eso voy, listo, tanto las protésicas, mecánicas como las biológicas, y esto puede condicionarnos a que el paciente desarrolle un choque cardiogénico secundario a una valvulopatía, ya sea nativa o protésica. Bien, en cuestiones de las nativas, pues puede ser que se rompa una cuerda tendinosa, puede ser que se coagule también, que se genere una endocarditis, una infección en esa zona específica, ¿no? De las válvulas, puede ser que se esté calcificando por la edad, ¿no? Por ejemplo, y entonces, bueno, múltiples situaciones, que sea de origen reumático, ¿no? También es una situación que puede generar valvulopatías y entonces desarrollar insuficiencia cardíaca aguda y por lo tanto un choque cardiogénico. Las arritmias, pues obviamente estamos hablando de arritmias que ponen en riesgo la vida de las personas y no necesariamente de las ventriculares, también de las supraventriculares, ¿verdad? Aquellas supraventriculares que tengan una conducción aberrante, que tengan bloqueos de rama, por ejemplo, derecho o izquierdo, con taquiarritmias supraventriculares, pues entonces nos está hablando de que hay algo mal y que puede repercutir directamente en la funcionalidad del corazón, el gasto cardíaco y demás, y producirnos choque cardiogénico. Ni se diga de la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular, que esas pues obviamente son ritmos de paro cardiorrespiratorio en la cual el corazón no está funcionando, por lo tanto está en un estado de disfunción eh, em, em, global, ¿no? Digamos, del corazón, que va a tener repercusión en el movimiento de la sangre. Es decir, el paro cardiorrespiratorio, si bien se le ha denominado o se le ha dado un nombre en específico, pues es básicamente una complicación de un choque cardiogénico, ¿no? O sea, la primera complicación de un choque cardiogénico es que de plano el corazón deje de funcionar y pues obviamente secundario a esta parte de la hipoperfusión, pues no tenemos esta respuesta. Ahora recuerda que además de darle RCP o al darle RCP, yo puedo generarle después por los problemas a nivel del miocardio choque cardiogénico. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y las bradicardias también severas, que vengan acompañadas de bloqueos auriculoventriculares de segundo, de tercer grado, que tengan incluso bradicardia sinusal, pero que esté muy, muy lenta, que tengan ritmo nodal,
¿no? O sea, aquellos ritmos que sean de conducción muy lenta, pues obviamente nos pueden traer complicaciones a nivel del gasto cardíaco, el índice cardíaco, resistencias vasculares, presiones PVC y PCP, ¿no? Cualquiera de las alteraciones y traernos un choque cardiogénico. Las extracardíacas o obstructivas, pues son aquellas que se derivan de pues digamos que no están ni en el miocardio ni en el endocardio, ¿no? Eh, ni en el sistema de conducción. Entonces, ¿qué queda? Pues el pericardio, ¿no? Me regreso un poco a esto. Queda el pericardio y el pericardio pues puede tener un derrame pericárdico muy severo o puede tener algo que se llama taponamiento cardíaco, que básicamente es ya la fuga directa de sangre hacia la cavidad pericárdica, ¿listo? Y se empieza a alojar la sangre entre el pericardio visceral y el pericardio parietal. La sangre es mucho más espesa que el propio líquido y esto genera que el corazón no pueda moverse. Si el corazón no puede moverse, tarde que temprano va a ser una arritmia letal, pero en ese proceso el paciente desarrollará choque cardiogénico. Bien, y eso es importante tenerlo en cuenta. La tromboembolia pulmonar, pues también es una de las causas también de paro cardiorrespiratorio, pero que va a generar también este proceso. Como no va a haber un adecuado intercambio de gases por la obstrucción a nivel pulmonar, la sangre va a regresar, la que pase, poco oxigenada, el corazón no va a tener el aporte suficiente de acuerdo a la demanda de oxígeno y esto va a condicionar a que tengamos una situación a nivel del miocardio y por lo tanto un choque cardiogénico. ¿Listo? Y va a haber algunas otras circunstancias, sobre todo, pues vuelvo y me refiero a infecciones, pericarditis, miocarditis o endocarditis, cualquiera de las tres situaciones puede llegar a generarnos un choque cardiogénico. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Todas estas causas nos van a derivar a esto y de nuevo hay que verificarlas de manera muy importante. Este artículo, como ustedes pueden ver aquí, es de la revista de cardiología en el año 2022 y nos dice la clasificación del choque cardiogénico, es decir, nos habla de que hay que conocer primero los fenotipos y la etiología, ¿no? Como bien se menciona en esta parte, ¿listo? En aquí donde está el circulito. Bien, y las flechas nos dice, ok, bueno, para que tú puedas identificar y conocer si el paciente primero está en choque cardiogénico, pues hay que saber el fenotipo y la etiología de la situación clínica que tiene. Hay que ver la severidad hay que ver la severidad del choque o del estado de choque, ¿listo? Y por último, ver los factores de riesgo o qué se puede modificar de los riesgos que tiene el paciente. ¿Listo? Entonces, viendo y conociendo todo esto, yo puedo determinar primero si tiene o no choque cardiogénico. Y posterior a eso, paso a la pirámide y en la pirámide me dice si yo me encuentro en el riesgo al inicio, en un choque clásico, si yo me encuentro en una presentación distinta o si ya estoy deteriorándome, listo, o incluso si ya estoy en una situación en extremis, ¿no? O sea, totalmente extrema la situación clínica del paciente y que este no puede tener una respuesta correcta ante la situación clínica que se le está presentando. Entonces, básicamente esto trata de ver qué es lo que está pasando. En cuanto a fenotipo y etiología, es agudo sobre agudo, eh, eh, más bien es agudo o es agudo sobre crónico, ¿no? Es decir, es una insuficiencia cardíaca de novo o es una insuficiencia cardíaca descompensada, ¿vale? A eso se refiere. ¿Cuál es la etiología del problema que está presentando en este momento? ¿Qué es lo que lo está generando? ¿Es la descompensación? ¿Es un edema de pulmón? ¿Es una falla cardíaca derecha? ¿Es un infarto de miocardio? ¿Es una trombosis pulmonar? ¿Es una valvulopatía? ¿Es un traumatismo de tórax? ¿Listo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Falla el ventrículo derecho? ¿Falla el ventrículo izquierdo? ¿Falla biventricular? ¿Falla sistólica o falla diastólica? ¿Solo es falla cardíaca o es falla cardiopulmonar? ¿Listo? ¿El paciente tiene congestión o no tiene congestión?
Bien. Y además, pues le tomamos laboratorios para saber cómo es que se encuentra ese paciente. Si hay elevación de péptidos natriuréticos, pues es una insuficiencia cardíaca, ¿no? Directamente. Si hay elevación de troponinas, pues una insuficiencia cardíaca, pues secundaria a un infarto de miocardio, por ejemplo. Bien. Entonces, la severidad del shock, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que lo está generando? Como dice aquí, un síndrome isquémico coronario agudo, que cómo están sus parámetros hemodinámicos, cómo está el gasto cardíaco, el índice cardíaco, las resistencias vasculares, la presión venosa central, la presión capilar pulmonar, al menos, ¿no? ¿Cómo está en la cuestión metabólica? ¿Cómo se encuentra el metabolismo del paciente? ¿Cómo se encuentra la respuesta urinaria? ¿Cómo se encuentra la respuesta a los medicamentos, ¿no? Y dice toxicidad vasopresora. ¿Le estamos aportando las dosis correctas? ¿Estamos sobre las dosis límites o estamos incluso en dosis tóxicas para poder mantener la vida de esta persona? Todo eso me va a decir a mí qué tan grave está el paciente, ¿no? Además de que lo primero me dice, ya determiné que sí tiene choque cardiogénico, lo segundo me va a decir qué tan grave se encuentra el paciente. Y por último, ¿qué puedo modificar? Hay situaciones modificables y no modificables, por ejemplo, la edad, que es no modificable. El paciente tiene más de 65 o 70 años, tuvo un ataque cardíaco o un infarto que condicionó su proceso de choque, tiene falla orgánica, es reversible o es irreversible la falla orgánica. ¿Cómo está la respuesta inflamatoria de esta persona? ¿Listo? Y con todos esos datos que les acabo de decir que todo esto viene aquí en este circulito, entonces yo voy a poder determinar de manera muy importante mis intervenciones de enfermería, porque yo voy a poder determinar si mi paciente está grave, si está estable, ¿listo? O si ya está de salida del proceso patológico. Entonces, con esto yo voy a priorizar, ¿listo? Voy a priorizar. Bueno. En cuanto a la pirámide, dijimos, está en color azul y nos habla de al riesgo, ¿no? En el momento del riesgo, pues probablemente el paciente se encuentre estable, ¿no? Que no tiene signos y síntomas evidentes, ¿listo? Del choque cardiogénico, que no es por un infarto de miocardio o por una descompensación de falla cardíaca, ¿no? Porque el paciente no tiene sintomatología, pero tiene riesgo de presentar un choque cardiogénico. Entonces, mucho ojo, hay que estar verificando cuáles son los antecedentes reales de la persona. ¿Es hipertenso? ¿Es hipertenso controlado o descontrolado? ¿Es diabético? ¿Qué otras cuestiones tiene? ¿Tuvo una hemorragia? ¿Tuvo un sangrado? ¿Tiene arritmias? ¿Qué es lo que tiene el paciente? Para que yo esté al pendiente de todo eso y pueda evitar que siga evolucionando, ¿vale? Cuando nos encontramos con un paciente en el estadio B, que es el del inicio, ¿no? Beginning, inicio, pues el paciente que va a tener clínicamente evidencia de inestabilidad hemodinámica, es decir, va a tener llenado capilar lento, va a tener hipotensión, probablemente tenga taquicardia, ¿listo? Parámetros hemodinámicos, si es que los buscamos, van a estar anormales o inestables, ¿listo? Pero no va a tener hipoperfusión, ¿listo? Entonces puede tener taquicardia, puede tener hipotensión, puede tener este, parámetros PVC elevada, PCP elevada, resistencias vasculares sistémicas disminuidas, pero todavía no llega la hipoperfusión. ¿Por qué? Porque el corazón está tratando de mantener un equilibrio ante esta situación. Ese es el inicio, ¿no? Cuando el paciente lo encontremos en la fase clásica, entendiendo que la gran mayoría de los choques cardiogénicos son el choque cardiogénico clásico, es decir, el húmedo y frío, pues aquí sí el paciente va a tener todos los datos clínicos anteriores, hipoperfusión, taquicardia, parámetros hemodinámicos anormales, pero además va a tener hipoperfusión, ¿no? Totalmente evidente.
por lo cual hay que iniciar con este paciente los fármacos correspondientes, vasopresores inotrópicos e incluso soporte mecánico circulatorio. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. El paciente con choque cardiogénico, no solamente con vasopresores, no solamente con inotrópicos, va a salir. Necesita, en la gran mayoría de las ocasiones, un soporte mecánico circulatorio, ¿vale? El paciente deteriorado, pues es un paciente que ya tiene tiempo con esta sintomatología, que tuvo a lo mejor muchas descompensaciones o que el infarto fue muy severo y entonces la clínica del paciente se agrava. Es un paciente que cada vez está más enfermo, por así decirlo. ¿Listo? Y por lo tanto necesitamos ir escalando en la terapia. Entonces, este paciente, pues no solamente va a tener norepinefrina y dopamina, ¿no? Muy probablemente tenga levosimendan, dopamina, o dobutamina y tenga además norepinefrina, vasopresina, ¿listo? Y tenga además hidrocortisona y tenga además em, líquidos, ¿no? Que se le están administrando y diuréticos. Y entonces todo esto lo va a tener el paciente, más un soporte mecánico circulatorio, que es, digamos, lo que se recomienda para que mejore el paciente. Bien, y cuando nos encontramos en extremis, pues es un paciente que tiene un choque refractario, que no está teniendo respuesta adecuada al tratamiento que se le está brindando y que por lo tanto tiene un colapso circulatorio, ¿no? Es un paciente que no responde a los vasopresores, es un paciente que tiene un proceso inflamatorio severo, que además hay que estar administrando hidrocortisona en infusión, ¿no? 200 miligramos en 100 mililitros de solución salina para 24 horas, que va a tener los dobles vasopresores, que va a tener los dobles inotrópicos, listo, que va a tener un aporte de líquidos, que muy probablemente los diuréticos los tengamos que ir disminuyendo poco a poco y que le vamos a ir cambiando los medicamentos y el tratamiento va a estar intubado, va a tener muchas otras complicaciones. Entonces, es un paciente que está totalmente grave. Esta escala, esta gráfica que ustedes ven aquí es, como dice ahí, a corto tiempo, la mortalidad de acuerdo a este estudio, ¿no? Que es de la Sociedad Cardiovascular de Angiografía e Intervenciones, el SCAI. Listo, entonces, de acuerdo a este estudio que se realizó de esta sociedad, pues bueno, se hizo un seguimiento, ¿no? En diferentes unidades hospitalarias, en Streich, ¿listo? En Baran, Thayer, Hanson, Jenser, en 2021 y luego Jenser en 2019, Lawler y Parik, que son los autores específicamente de estos artículos, pues se hizo una estratificación, una obtención de datos de lo que ellos mencionaban en este proceso, y es cuando el paciente se encuentra en estadios A, B, C, D o E, ¿listo? Es decir, al riesgo, al inicio, clásico, deteriorado o en extremis. ¿Listo? Y de ahí que se deriven también los mismos colores que ustedes están viendo aquí. Y obviamente nos habla de la mortalidad a corto término. Cuando un paciente está al inicio, pues si tú te das cuenta, ¿verdad? Si tú te das cuenta en este aspecto, pues digo, no podemos acertar muy bien, pero está como a la mitad. Según Strage en 2020, ¿no? En un estudio de choque cardiogénico de manera muy específica, pues nos dice que tenemos un 5% de mortalidad, ¿no? De acuerdo al análisis que se está presentando. Pero ¿qué pasa cuando estamos al inicio? ¿Sí? Cuando estamos en la clasificación B, vean cuánto se eleva, por arriba del 30%. Cuando estamos en un clásico, prácticamente se va por arriba del 50%. Cuando estamos en un paciente em, con deterioro, estamos casi al 70%. Y cuando estamos en un paciente con extremis, ¿no? O en el extremis del choque cardiogénico, pues vean, está cerca del 80%. ¿Qué quiere decir esto? Que un paciente que se detecta en el momento del riesgo tiene 5% de mortalidad. ¿Eso qué nos está diciendo también? Que de 100 pacientes, 5
tienen esta complicación. ¿Listo? Pero ¿qué nos dice, por ejemplo, en el siguiente? Que de 100 pacientes, 35, supongamos aquí, 35 porque no tengo el número exacto, pero 35 son los que están falleciendo. Si me voy al siguiente, más de 50, ¿no? 53, 54 pacientes están falleciendo de acuerdo a este estudio. En el siguiente, casi 70 pacientes. Y en el siguiente, casi 80 pacientes de 100, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta este proceso. No es una situación que digamos, los pacientes salen. Dijimos, la mortalidad va del 30 al 50%, pero en, viendo del estadio A al estadio C, ¿no? Es decir, del inicio, o bueno, al riesgo al inicio o el choque cardiogénico clásico, pero si el problema va agravándose, entonces el paciente aumenta su mortalidad drásticamente. Y casi todos tienen esta misma tendencia, ¿no? O sea, que se va agravando poco a poco. En los siguientes dos casos, tanto de Varane en 2020 como de Taller y también en 2020, ¿listo? No hay datos de muertes de los pacientes con choque cardiogénico al riesgo, ¿listo? No hay. ¿Por qué? Porque no se murió nadie ahí cuando estuvieron haciendo esta valoración que se detectara a tiempo, ¿vale? Después, no hay tampoco de los pacientes al inicio. No hay datos de muertes observadas en pacientes con el estadio B, por ejemplo, ¿vale? Pero el estadio C, en el de Varane, está por arriba del 30% y en el de Taller, en el hospital donde realizó su estudio, listo, está al 10% de mortalidad. El estadio siguiente, el D, listo, el estadio D, según Varane, está hasta 55% aproximadamente, ¿no? Mientras que el estadio E está al 60%, ligeramente menor que el anterior, ¿no? Pero de todas maneras ve cómo fue escalando. Taller es preocupante porque Taller pues se va prácticamente al triple, un poquito más del triple, del estadio C al estadio D, ¿no? Porque del estadio D, vean, tiene más del 30% y el estadio C en este caso tenía 10%. Se va prácticamente al triple. Y luego se va hasta por arriba del 55% en el estadio E, ¿no? De nuevo, escala demasiado entre uno y otro la mortalidad. Ojo allí, ¿no? Hanson también tiene bueno, es un caso raro, ¿no? Tampoco tenemos A y B, pero en el C y el D los tiene igualitarios por arriba del 20% de mortalidad, ¿no? Y después escala de manera importante hacia arriba del 40% en el estadio E. ¿Listo? Pues casi todos tienen estas tendencias, salvo el último estudio. El último estudio se me hace muy impresionante porque son pacientes que, bueno, fueron sometidos a eh, estos estudios de choque cardiogénico, pero que venían de una atención, ¿listo? Fuera del hospital, ¿no? Son una atención extrahospitalaria. Entonces, esta atención extrahospitalaria, out of hospital, ¿listo? Cardiac arrest significa eso, ¿no? Un ataque cardíaco fuera del ámbito hospitalario generaba, vean, si lo encontrábamos al riesgo, pues prácticamente 30% de mortalidad. Si lo encontrábamos al inicio, por arriba del 30% de mortalidad. Si lo encontrábamos en el choque cardiogénico clásico, se iba por arriba del 50% de mortalidad. Si lo encontrábamos con un deterioro, pues casi el 60% de mortalidad. Y si lo encontrábamos en extremis, vean, por arriba del 80% de mortalidad. Obviamente la situación de estos pacientes es totalmente distinta, ¿no? Los estudios que se realizaron en lo anterior, pues es que el paciente llega con una etiología, no sabemos cuál es,
y se deteriora en el hospital, o sea, ya en el hospital, ¿no? Los que dicen cardiogenic shock, ¿bien? Esos estudios se refieren a eso. El último se refiere a que todo ocurre fuera del hospital y cuando es trasladado al hospital, el paciente ya llega con choque cardiogénico en cualquiera de los estadios, pero también se van agravando, ¿no? Uno tras otro. Y los dos que están en medio, el de Jenser y el de Lauer, o Lawler, como quieran llamarlo, o estudios que se realizaron directamente en una unidad de cuidados intensivos, ¿bien? Cardíacos o coronarios, como quieran llamarle. Y entonces, en ese lugar, pues vieron que hay una significancia muy importante. El paciente que se detecta en el estadio A, B y C, pues tienen una mortalidad bastante baja, vamos a ser sinceros. El estadio A, pues muy probablemente menos del 5%, el estadio B por ahí del 8%, y el estadio C, en el de Jenser, perdón, tiene poquito más del 10% de mortalidad. Bien, en el de Lawler tenemos todavía menos, ¿no? O sea, en el estadio A y B, el estadio C aumenta poquito, ¿no? Pero 16% de mortalidad del estadio C, a diferencia de prácticamente todos los demás, pues no es tan grave, ¿no? Lo que sí es grave es que después cuando pasamos al estadio D, en ambas situaciones, se eleva drásticamente la mortalidad. Es un paciente que ya tiene hipoperfusión y que no sabemos si esta pueda ser reversible o no, ¿no? Porque ya está generando obviamente la hipoperfusión, esta falla orgánica. Entonces necesitamos saber si es reversible o no. Y pues según este estudio no lo es, ¿no? O sea, más del 30% en el de Lawler, ¿no? Pero también más o prácticamente el 40% en el de Jenser de mortalidad. Y si nos vamos al estadio E, el extremis, pues obviamente Jenser nos habla de casi 70% y Lawler de poquito más del 60%. ¿Listo? Entonces, la mortalidad a final de cuentas aumenta drásticamente entre uno y otro. Bien, y eso es lo importante de poder identificar al paciente con todo lo que hemos platicado para saber en qué estadio se encuentra. Y entonces atenderlo lo antes posible para evitar que tenga un deceso. Todo eso que he platicado está en esta escala, ¿no? O sea, el ABCD, ahí está, ¿no? Ustedes ven arriba, dice estadio A, estadio B y estadio CDE, y obviamente pues se van complicando, ¿no? Hacen una línea divisoria para saber que a partir de aquí la cosa es grave, realmente, ¿no? Básicamente a eso se refiere. Entonces, obviamente, B será la primero, C la segunda y D la tercera, ¿no? De lo que vamos a estar platicando. Pero además quiero que vean ahora la otra perspectiva. ¿De qué estamos hablando? Ah, de la clínica del paciente, de la hemodinamia del paciente, de la microcirculación, del proceso inflamatorio y de la disfunción orgánica. Entonces, así es como se explica muy bien el choque cardiogénico. ¿Qué va a pasar? El estadio A, pues mira, clínicamente probablemente no tengamos nada. Ya lo vimos, ¿no? En la pirámide. Probablemente el paciente sea asintomático. Hemodinámicamente, ¿qué podemos tener? Ah, pues a lo mejor una presión arterial normal, un índice cardíaco normal, es decir, no hay nada de que nos podamos alterar en este proceso, pero si el paciente viene con un infarto, con una crisis hipertensiva o es hipertenso descontrolado, ¿listo? Nos preocupamos, porque si ya llegó porque se sintió mal, porque le faltó el aire y demás, en algún momento hay que darle la atención específica porque este paciente puede evolucionar. Si se infartó, entonces, y no tiene datos clínicos más que el dolor precordial, entonces mucho ojo, hay que vigilarlo. Ese paciente puede ser que evolucione rápidamente. Bien, entonces es importante tenerlo en cuenta. No es de, ese paciente es asintomático, no pasa nada. No, al contrario, ¿no? Está asintomático, vigílalo más. Vigílalo más porque en cualquier momento puedan aparecer los signos y síntomas y tú no le pusiste la atención a ese paciente, ¿vale? Entonces, mucho ojo con eso. El estadio B, vamos, y ahora ya vamos a ir tocando otros temas, ¿no? De hacia abajo. Estadio B, vean, comienza ligeramente la congestión, es esta línea moradita que se ve aquí,
comienza ligeramente la hipoperfusión, ¿no? Empezamos a tener estos problemas porque ya empieza a tener el paciente alteraciones en los valores hemodinámicos. Podemos encontrarnos a una persona con una presión arterial baja, ¿listo? Y unas resistencias vasculares normales o elevadas, ¿listo? O podemos encontrarnos a una persona con presión arterial normal o incluso baja y con las resistencias vasculares muy elevadas. Pueden ser las dos presentaciones, ¿ok? Y entonces, ¿a qué se va a referir? Que esto de manera secundaria va a aumentar la presión arterial, perdón, la resistencia vascular, ¿ok? Esta resistencia vascular se refiere a la tensión, es el término correcto, a la tensión que ejercen las paredes sobre la sangre que pasa sobre ella y por lo tanto van a generar una constricción de las arteriolas y de las vénulas y a término final van a causar una oclusión, un cierre de los capilares y por lo tanto va a disminuir el intercambio gaseoso, ¿no? O sea, ahí vamos a empezar a tener estos problemas en la microcirculación. Si esto nosotros no lo detenemos, entonces pasaremos a los estadios C, D y E respectivamente. En el estadio C puede ser que tengamos a una persona, ¿verdad? Que todavía tenga vasoconstricción, ¿bien? Arteriolar, venular o de capilares, ¿listo? Pero puede ser que tengamos una respuesta completamente distinta de inmediato y que tengamos a una persona con hipotensión, ¿listo? Pero que también tengamos una persona con disminución de las resistencias vasculares, ¿bien? Entonces puede ser que los veamos así o que tengamos una hipotensión severa y unas resistencias vasculares disminuidas, ¿vale? En cualquiera de las dos situaciones, el paciente pasa de vasoconstricción a vasodilatación. Y aquí es donde se agrava la clínica. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener más congestión, más líquido, y eso va a condicionar a que tengamos menos intercambio de gases. Secundario, pues obviamente, a la hemodinamia del paciente. Por lo tanto, vamos a tener aquí una respuesta un poco extraña. Vean, tendremos dilatación de las arteriolas, pero tendremos constricción de las vénulas, lo que va a generar que algunos capilares sí funcionen y algunos no. Pero además, como las arterias van a estar abiertas, dilatadas, va a haber mucha sangre en esa zona, va a estar congestivo. Esa congestión nosotros le vamos a llamar éstasis, acumulación de sangre en los capilares, una sangre que no se está moviendo de manera efectiva y por lo tanto comienza a tener esta repercusión, bien, a corto plazo, listo, y a generar acidosis, ¿vale? Eso es importante. Ahora, esta dilatación, ¿listo? Esta dilatación o vasodilatación va a seguir aumentando poco a poco en el estadio D, por ejemplo, en el deterioro. Y este deterioro se va a ver reflejado con una disminución severa de la presión arterial y una disminución severa de las resistencias vasculares, que me van a dar clínicamente más congestión y más hipoperfusión, pero que además ahora me van a generar una em, dilatación paralítica de los vasos sanguíneos, específicamente de los capilares. Entonces, tanto las vénulas como las arteriolas van a estar dilatadas. Esto generará una éstasis capilar, vaya, a todos niveles del capilar y como la sangre no se va a mover de manera efectiva en esta zona, se va a empezar a estancar, a eso se refiere la éstasis, se va a generar trombosis, microtrombosis. Esta microtrombosis obviamente va a evitar que la sangre comience a fluir. De por sí se tardaba mucho en moverse, pues ahora se va a mover menos porque va a estar ocluida. ¿Listo? Va a generar que haya menos intercambio de gases, más hipoperfusión, que se acumule líquido en ciertas zonas, perdón, en ciertas zonas
Esta acumulación de líquido va a modificar las presiones hidrostática y oncótica, ¿bien? Y esto se generará, perdón, de manera secundaria un aumento en la permeabilidad capilar, fugando líquido hacia afuera del capilar, hacia la parte que rodea los capilares, generando algo que se llama edema pericapilar. Pero este edema pericapilar no es bueno porque lo que va a generar ahora es una constricción de afuera hacia adentro. ¿Listo? Y entonces va a haber menos intercambio de gases y un aumento de la acidosis en esta zona. Bien, recuerda que si nosotros respiramos, tenemos una tendencia a generar respiración aerobia, es decir, ¿listo? Con oxígeno, a eso me refiero. Pero si nosotros no respiramos de manera correcta, que en este caso será el capilar, quien no haga el intercambio de gases de manera correcta, se activa la respuesta de la respiración anaerobia. Y entonces en lugar de producir ATP en grandes cantidades, el ácido piruvato o pirúvico, piruvato, ¿no? Va a biotransformarse en lactato o ácido láctico. Y esto condicionará pues un ácido volátil en sangre, acidifica, ¿no? Y por lo tanto sigue aumentando la acidez de la sangre, hasta que las células ya no puedan vivir en ese líquido y por lo tanto se empiece a generar pues una respuesta inflamatoria por apoptosis, necrosis o piroptosis, depende de la situación en la que nos encontremos. Aquí usualmente va a ser necrosis, ¿no? Y apoptosis. Esto condicionará a que haya un aumento de la respuesta inflamatorio sistémico y por lo tanto, como producto final, ¿no? Es decir, no nos funcionan los capilares, hay microtrombosis, hay acidosis, hay hipoperfusión, hay congestión, tendremos falla orgánica. ¿De dónde? No sabemos, porque no lo tenemos claro. Pero al activarse la microtrombosis, pues podemos tener lesiones renales, del tracto digestivo, hepáticas, respiratorias o cardiovasculares también. Entonces puede ser así, y esto es importante porque entre más tiempo tenga el paciente con hipoperfusión, con congestión, con acidosis, con microtrombosis, etcétera, pues obviamente más falla orgánica va a presentar, ¿no? Y de ahí nos vamos al extremis, ¿no? Donde tenemos una presión arterial muy baja, con una resistencia vascular, pero totalmente por los suelos. ¿Listo? Con las mismas características de la dilatación paralítica, la microtrombosis, el aumento de la permeabilidad, el aumento de la acidosis, ¿no? Obviamente todo esto secundario a la éstasis capilar, bien, pero que ahora, como ya aumentó demasiado este proceso, se genera una pérdida de mitocondrias. La mitocondria, si tú recuerdas biología, ¿verdad? Es el organulo u organelo más importante de las células en general. Entonces, si la mitocondria se muere, el metabolismo celular no aparece y por lo tanto la célula termina muriéndose. ¿Listo? Entonces, el extremis se refiere a esto. Ya hay pérdida celular, ya hay apoptosis, necrosis o piroptosis, depende en qué situación nos encontremos. La inflamación es severa, la hipoperfusión es severa, la congestión es severa, ¿bien? Y la falla orgánica está totalmente presente. Falla renal muy probablemente, que es muy común que lo desarrollen, oliguria, aumento de creatinina, aumento de Boone, disminución de la tasa de filtrado glomerular y aumento de la cistatina C. Obviamente creatinina, Boone y cistatina C me van a servir para poder diagnosticar la lesión renal aguda. En la parte de lo digestivo, pues obviamente vamos a tener translocación bacteriana, endotoxinas, aumento de citocinas proinflamatorias, tendremos la permeabilidad de Bowel, que pues obviamente se refiere a que el líquido se va a estar fugando de la cavidad digestiva, ¿verdad? Y pues obviamente va a haber anasarca y la translocación bacteriana nos puede condicionar a un choque cardiogénico, perdón, a un choque séptico, un choque séptico. Bien, y esto pues obviamente es importante entenderlo, tenerlo en cuenta. ¿Listo? A nivel hepático, pues tendremos una lesión hepática aguda, tendremos una hepatopatía congestiva, ¿no? El hígado muy, muy congestivo. Tendremos
aumento de las bilirrubinas, aumento de la alanina aminotransferasa, aumento del aspartato aminotransferasa, aumento de algunos otros determinantes en laboratorios del hígado, ¿listo? A nivel de los pulmones, la congestión nos puede causar hipoxemia, acidosis y alteración del intercambio gaseoso propiamente. Y obviamente a nivel del corazón, pues si no hay una adecuada perfusión, si no se puede hacer el adecuado intercambio de gases, pues vamos a tener un deterioro de la función cardiovascular y además una isquemia, ¿no? Pues sí, un infarto, en este caso, secundario a un proceso de hipoxia cardíaca, ¿no? Y pues obviamente se va a agravar todavía más la situación clínica del paciente. De allí a que es muy importante poderlo entender. Bien, y ya, digamos, esto es como en términos generales, ¿no? De lo que puede llegar a pasar clínicamente, hemodinámicamente, en la microcirculación, de acuerdo a la respuesta inflamatoria y la falla orgánica. Pero específicamente en el corazón, pues va a depender, ¿no? O sea, esto es en términos generales es lo que pasa. Ahora vamos a regresar un poco hacia el corazón. Este esquemita me agrada mucho, quiero que le presten mucha atención porque vienen términos muy importantes. Ahora, hay términos que están encerrados en cuadros rojos, que están subrayados también, de color amarillo, y a eso vamos a llegar, ¿vale? Pero regresando un poco a lo que es el choque cardiogénico, que dijimos que es esta falla cardíaca primaria que genera una disminución del gasto cardíaco y por lo tanto de la perfusión sistémica de las personas, pues puede mediarse por diferentes situaciones que ya también las platicamos. La primera y la más importante de todas, lo vuelvo a recalcar, es el infarto de miocardio. Entonces, una persona con un infarto de miocardio va a generar una inflamación sistémica. ¿Ok? Una respuesta inflamatoria sistémica. Esta respuesta inflamatoria se va a mediar por citocinas proinflamatorias, como la interleucina 6, la interleucina 7, la interleucina 8, la 10, los interferones, ¿listo? Y algunas otras sustancias, colonias y demás, ¿no? Que van a verse presentes en esta zona y que van a aumentar la sintasa de óxido nítrico, ¿listo? En esta zona del corazón. Por lo tanto, se va a producir de manera defensiva en este momento óxido nítrico y perioxinitrato o peroxinitrato. Bien, generando vasodilatación y una disminución de la resistencia vascular sistémica. Lo hace el cuerpo para tratar de defendernos. Sin embargo, si esta respuesta es muy fuerte, bien, ¿qué va a generar? Una disminución de la perfusión sistémica y una disminución de la presión de perfusión coronaria. Entonces nos va a afectar en dos zonas, ¿no? En la parte sistémica, pero también en la parte del corazón. En la parte sistémica lo que va a generar es una vasoconstricción compensatoria, bien, por medio de adrenalina, noradrenalina, etcétera, pero que va a generar una disfunción miocárdica progresiva. ¿Listo? Y en el caso de la disminución de la presión de perfusión coronaria, pues si no hay una adecuada presión de perfusión coronaria, no hay un adecuado intercambio de gases y por lo tanto aumenta la isquemia. Y la isquemia me va a producir falla miocárdica progresiva y la muerte, ¿vale? Eso es importante. Entonces, regreso. Primero vamos con lo rojo, ¿ok? Todo el proceso inflamatorio hasta que se produce óxido nítrico y peroxinitrato, ¿listo? Que van a generar vasodilatación y una disminución de las resistencias vasculares sistémicas, produciendo esto último, hipoperfusión sistémica e hipoperfusión coronaria. Ambas situaciones van a verse reflejadas directamente. La primera, con una vasoconstricción compensatoria, porque el cuerpo lo que va a detectar es que a lo mejor me hace falta movilizar la sangre más fuerte, ¿no? De alguna manera. Entonces, la adrenalina, noradrenalina y algunas otras sustancias van a actuar para aumentar la vasoconstricción, pero esto me va a generar una falla miocárdica progresiva, porque va a aumentar la resistencia vascular sistémica ahora, ¿no? De manera contrario a lo que se había hecho para protegernos, y eso va a condicionar que el gasto cardíaco se disminuya. ¿Listo? Y a nivel coronario,
pues no vamos a tener la suficiente sangre, por lo tanto va a generarse isquemia y la isquemia pues obviamente evoluciona a lesión, la lesión genera falla miocárdica progresiva y la muerte del paciente. ¿Bien? Listo. Ahora, si el problema es una disfunción del miocardio, pero no necesariamente por un infarto, sino por cualquier otra de las causas que vimos, esta disfunción yo la tengo que entender primero si es sistólica o si es diastólica. ¿Listo? Por eso están estos cuadritos aquí pegados y aquí está separado, ¿vale? Entonces la disfunción miocárdica puede ser sistólica o diastólica a la respuesta, ¿no? Durante la sístole o durante la diástole. La sistólica que va a presentar una disminución del gasto cardíaco, ¿listo? O incluso un volumen sanguíneo disminuido, ¿listo? Que en ambas situaciones me van a generar una disminución de la perfusión sistémica, ¿listo? Y obviamente la respuesta de vasoconstricción compensatoria, pero que me va a generar, cuando hay el problema miocárdico, una disfunción progresiva y la muerte. ¿Bien? Además de que vamos a tener una respuesta de hipotensión, una disminución de la presión de perfusión coronaria, la isquemia, la disfunción miocárdica progresiva y la muerte. ¿Listo? Todo esto es de origen sistólico. Sistólico. ¿Bien? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Cuando tengamos una insuficiencia cardíaca que tenga su repercusión directamente en la función diastólica, entonces vamos a tener, ¿verdad? En este caso, un aumento del volumen, ¿listo? O de la precarga, generando así una congestión pulmonar. La congestión pulmonar va a evitar que yo haga un adecuado intercambio gaseoso, ¿listo? Y por lo tanto se produzca hipoxemia. La hipoxemia me va a llevar a hipoxia cardíaca, a isquemia, a una disfunción miocárdica progresiva y la muerte. Bien. Y ahora retomando todo, ¿qué tengo que hacer yo o darle atención si mi paciente tiene una falla miocárdica, ya sea por infarto o que sea sistólica? ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer? Sencillo. Inotrópicos y vasopresores para tratar la hipoperfusión sistémica y la hipotensión y además un soporte mecánico circulatorio. ¿Listo? Si es un infarto, entonces inotrópicos y vasopresores si está en esta situación de choque cardiogénico y lo antes posible reperfusión, ya sea por un intervencionismo coronario percutáneo o una angioplastía coronaria transluminal percutánea, ACTP, ¿no? Que nosotros así la conocemos, y en o PCI, que es lo mismo, o CABG, en este caso, que es la cirugía de bypass coronario, ¿no? Entonces, o también conocido como revascularización coronaria. Entonces, lo que necesita en ese momento el paciente, yo lo tengo que resolver, ¿vale? Y en el caso de que el problema sea diastólico, pues estamos hablando de congestión, de aumento de volúmenes. Entonces, lo que queremos es primero darle diuréticos, tratar de descongestionar y darnos una tareita hacia la ventilación del paciente. Si el paciente tiene congestión pulmonar, esta es severa, entonces lo que yo tengo que hacer también es darle presión positiva para la respiración, para tratar de que se intercambie más oxígeno y que el paciente no tenga la respuesta de la hipoxemia, porque obviamente pues, el diurético va a actuar, pero pues va a tardar un poco. Entonces hay que apoyarlo con ventilación. Esta puede ser invasiva o no invasiva, incluso con vaya, me refiero a la mecánica, ¿no? Pero también pudiera ser con puntas de alto flujo, ¿listo? Bien, colocadas y de acuerdo a las necesidades del paciente, pero pueden ser puntas de alto flujo, puede ser una ventilación mecánica invasiva o una ventilación mecánica no invasiva, ¿listo? Eso es importante para que lo tengamos en cuenta. Entonces, así es más o menos como tendremos que intervenir en esta parte con los inotrópicos vasopresores, soporte mecánico circulatorio, la reperfusión, ya sea por intervencionismo o por cirugía, y los diuréticos y ventilación de acuerdo a lo que hemos platicado. Regresando
a la escala SCAI, ¿verdad? A esta escala de riesgo de la Sociedad de Intervencionismo Cardíaco, ¿listo? Pues nos dice qué tenemos que hacer, un poquito más explicado. Entonces, evaluación, diagnóstico y clasificación del shock va a ser el paso uno. Obviamente eso refiere a tu valoración física, tu exploración física, tus signos vitales, etcétera. Y si ya sabemos que el paciente está en el estadio A, hay que darle vigilancia, listo, y buscar el diagnóstico etiológico, la causa del estado de choque. Si hay necesidad de colocar soporte mecánico circulatorio, lo hacemos inmediatamente, ¿vale? Si no, entonces solamente estamos vigilando, hay que cuidar los factores de riesgo, hay que verificar que el paciente no tenga falla cardíaca o respiratoria y solamente continuar con su tratamiento, ¿ok? Pero si el paciente se encuentra en el estadio B, C o D, primero tenemos que estabilizar al paciente, ¿listo? Hay que estabilizar al paciente y esto qué quiere decir que hay que revertir la hipoperfusión, la hipotensión, hay que revertir la hipoxemia o la acidosis, cualquiera de las situaciones que tenga. ¿Y cómo lo voy a hacer? La hipoperfusión y la hipotensión, pues obviamente vuelvo a lo mismo con mi soporte farmacológico, que va a ser mis vasopresores e inotrópicos, ¿no? Adrenalina y dobutamina, que son los de ley. Bien, si tenemos la posibilidad de acceder a otros fármacos como levosimendan, pues entonces levosimendan, ¿bien? Pero si no, entonces adrenalina y dobutamina van a ser nuestros primeros fármacos de elección, tanto el vasopresor como el inotrópico, ¿bien? Y en la parte de la hipoxemia y la acidosis puede ser la intubación o la ventilación. De nuevo, puede ser eh, mecánica invasiva o mecánica no invasiva, ¿vale? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Posterior a eso, yo tengo que ver el diagnóstico etiológico o la causa del shock y verificar si mi paciente, después de ver esto, tiene necesidad de soporte mecánico circulatorio. Que cuál va a ser el punto importante que tenga persistencia hemodinámica, eléctrica o respiratoria en inestabilidad, pero que pueda ser reversible. Que tenga alto riesgo coronario, ¿no? Que tenga una disfunción ventricular severa, ¿listo? Y todo esto yo lo voy a poder considerar para colocar el soporte mecánico circulatorio. Entonces es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? El estadio A de nuevo es vigilancia y verificar que el paciente no cumpla con estos procesos para colocar el soporte mecánico circulatorio y evitar que se complique. Estadio B, C o D, entonces soporte farmacológico, soporte ventilatorio y además verificar si necesita soporte mecánico circulatorio. ¿Listo? Si lo necesita, se coloca. Pero si estamos en el estadio E, entonces cuidados paliativos. Es un paciente que está en extremis, lo habíamos platicado, es un paciente que muy probablemente no regrese, no retorne a su salud, eh, que va a sufrir, que mucho tiempo va a sufrir. ¿Listo? Entonces, mejor cuidados paliativos, confort, le quitamos el dolor, le damos una buena calidad de vida para sus condiciones físicas y dejamos que el tiempo haga lo demás. Bien, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Y pues bueno, ya este tema que continúa aquí, que es el soporte circulatorio mecánico, ya lo hablaremos de manera muy específica en la clase correspondiente. Listo, pero bueno, quiero o espero que haya quedado claro, ¿no? Esta parte del choque cardiogénico. Si no lo recuerdan muy bien, vuelvan a ver lo de insuficiencia cardíaca. Digo, nos ausentamos un tiempecito considerable, entonces vuelvan a ver lo de insuficiencia cardíaca, cómo se maneja, listo, y regresen aquí a choque cardiogénico para que lo puedan volver a retomar. Es una entidad patológica, pues yo considero bastante compleja y que a veces no nos damos cuenta. "Ah, es que el infarto se complicó y por eso se murió". Sí, se complicó, pero se generó esto, se generó un choque cardiogénico y no supe qué hacer con el choque cardiogénico. ¿Listo? Y esto lo digo porque aquí en México, a lo mejor ustedes ya lo vieron en algunas publicaciones que hice o en algunas otras clases que tenemos ahí grabadas, pero el infarto de miocardio es
en México la principal causa de muerte, al igual que en el mundo. Pero además nosotros que pertenecemos a organizaciones internacionales tenemos el peor porcentaje de mortalidad por infarto de miocardio, con 24 punto y algo de porcentaje de mortalidad por infarto de miocardio. La media de las otras naciones que forman esta organización es de 7%. O sea, prácticamente estamos 3.1, 3.2%, 3.2 veces, perdón, arriba del porcentaje de media que tienen todas las naciones. Y hay otros específicos, lo menciono en los países nórdicos, por ejemplo, que si bien sabemos que su población es menor, pues tienen un menor porcentaje de muerte por infarto de miocardio, ¿no? Tienen menos del 3% de mortalidad por infarto de miocardio. Entonces, eh, más allá de que tengamos o no toda la tecnología disponible, que claro que es un punto muy importante, pues también habla de la clínica que nosotros tenemos, que a veces, volvemos a lo mismo, a veces el paciente llega a la consulta privada en cualquier farmacia, ¿no? Sin demeritar el trabajo de nuestros compañeros en esas áreas, pero le dan omeprazol porque tiene dolor en el epigastrio. 3, 4 meses después, y aquí hay alguien de ustedes que lo sabe y no me dejará mentir, veíamos a esos pacientes en la unidad coronaria del Instituto Nacional de Cardiología, referidos de un cardiólogo privado, porque resulta ser que no era una gastritis, era un infarto de miocardio, ¿verdad? Y entonces el infarto de miocardio ya no se puede tratar como al inicio, ya no se le puede hacer una angioplastia coronaria, solamente le podemos ofrecer una revascularización coronaria, que además es mucho más grave para la persona, porque entra a cirugía, porque entra una bomba de circulación extracorpórea, porque lo van a intubar, porque le van a hacer una cardiotomía, porque, bueno, múltiples situaciones, ¿no? Porque tiene riesgo de sangrados, tiene riesgo de que no tolere la cirugía, que no tolere la anestesia, bueno, múltiples cosas, ¿no? Cuando se pudo haber evitado desde un inicio porque tenía este dolor, se le hace un electrocardiograma, se deriva directamente a una unidad donde lo puedan atender y se evita todo este proceso, ¿no? Entonces es importante que tengamos en cuenta todo esto. Si bien, de nuevo, ese diplomado está más hacia la terapia intensiva, que es el tema importante, pues todo enfermero que esté em, pues haciendo sus funciones sabe que la prevención es muy importante, ¿no? Que la prevención es una de las funciones más importantes que nosotros tenemos que realizar con nuestros pacientes. Entonces, la prevención de las complicaciones del infarto, la prevención del infarto de miocardio siempre va a ser fundamental y superior a darle inotrópicos, vasopresores, dosificaciones, ¿ok? En el momento oportuno porque creo que, no recuerdo si la clase anterior lo manejamos, creo que sí, en la presentación de insuficiencia cardíaca vienen las dosificaciones, ¿cierto? De los fármacos inotrópicos. Entonces, también ténganlas en cuenta, ¿no? Son importantes para que pues nosotros las podamos entender y saber por qué una dosis es mínima, es máxima y es tóxica, ¿no? En los pacientes, porque también eso, a veces tenemos, no, en mi turno no se va y le subo a la nore y le subo a la vasopresina y le subo al inotrópico y en mi turno no se va. Pero ¿cuánto daño le estás haciendo a esa persona solo por subirle a la nore, a la vaso y a la dobuta, por ejemplo, ¿no? Nada más por querer entregar el turno. Entonces, mucho ojo con eso. Es parte de la conciencia que buscamos realizar también con este tipo de clases. Y pues bueno, espero que haya sido de su agrado, que tengan una muy buena referencia de esto. Les estaré comentando lo antes posible al terminar la sesión, pues para que se grabe, para que la tengan disponible. eh, y les estaré comentando algunas cosas la próxima sesión. Bien, son importantes. Eh, por favor, y esto es como una solicitud personal, disfruten mucho eh, este año nuevo, sigamos creciendo, los invito
a que vayan al canal de YouTube directamente, que se suscriban. Vaya, y hay muchas cosas que son también gratuitas para ustedes. Los podcasts, por ejemplo, son totalmente gratuitos, ¿no? Eh, y sigamos creciendo, sigamos compartiendo todo esto. Los invito a que hagan eso. Les deseo que cumplan todos sus objetivos, que cumplan todas sus metas, sus sueños, todo lo que se han planteado para este 2024 y que en conjunto también podamos hacer que la enfermería esté pues surgiendo de nuevo en tema de conversación nacional. En las últimas semanas del 2023 tocamos, o bueno, yo les compartí ahí en el grupo de la red mexicana, les compartí el modelo de cuidado de enfermería segunda edición, un modelo que se actualizó de uno previo que teníamos por ahí del 2008, ¿no? O sea, vean, 15 años después prácticamente. Y es algo que nos hace falta, que costó trabajo, porque no crean que las personas que hicieron todo esto les costó mucho trabajo que lo aceptaran y demás. Pero ha habido un avance muy importante y se publicó el modelo de cuidado de enfermería y se publicó el modelo para el servicio social, ¿listo? Que también es muy importante. Entonces, si ustedes conocen a alguien que vaya a hacer servicio social, a lo mejor estudiantes que van a tener en prácticas muy probablemente ahí con ustedes en los hospitales, pues recomiéndenselo. Digan, no lo tires por la borda, léelo, ¿no? Eh, ponle la atención necesaria a, a- a esto que estás tú viendo y pues obviamente, pues no lo dejes, ¿no? O sea, no lo dejes al, ¿cómo decirlo? Al ahí se va, ¿no? O sea, permítete mejor eh, leerlo, llegar capacitado, llegar con los conocimientos necesarios y saber cuáles son tus funciones realmente como pasante del servicio social. Lee el modelo de cuidado de enfermería también. No es mucho, este modelo son como 40 páginas realmente de interés. Digo, viene obviamente pues una introducción, una justificación, viene por ahí un prólogo, que son importantes también, pero digo, a lo que nos atañe, que es el modelo, son menos de 40 páginas y está muy bien explicado y es importante que lo tengamos en cuenta. Este modelo ya lo tienen ahí, pues obviamente en el grupo de la red. Voy a hacer lo posible por buscar, porque ya tenía el modelo del servicio social, para que ustedes también lo tengan allí disponible, pero además también eh, em, quiero invitarlos a que estén muy al pendiente de la promulgación de la ley de enfermería en nuestro país. No sabemos cuándo va a ser, pero es importante tenerlo en cuenta porque ya no solo va a ser la norma oficial mexicana 019, de hecho, esta va a pasar a segundo plano y tendrá que actualizarse lo antes posible. Pero primero se necesita la promulgación de la ley para que después, de acuerdo a lo que dice la ley, podamos hacer las modificaciones específicas a la norma oficial mexicana 019, ¿vale? Entonces, hay que tenerlo en cuenta de manera muy, muy importante y les invito a que podamos hacer esto. Eh, de nuevo, tengan un excelente año. Espero que la clase haya sido muy funcional para ustedes y nos vemos la próxima semana. Así que cuídense mucho, que tengan una excelente tarde. Hasta luego.